En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, hermanos, recordarán cómo esta última semana comenzamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, carta que tiene que ser escrita por Pablo a la comunidad, porque comenzaban a filtrarse cierto tipo de ideologías que como tal estaban afectando fuertemente a la comunidad. Pablo, recordemos, ya no estaba con ellos, entonces él ha recurrido a este medio de comunicación, él ha recurrido, pues podríamos decir, a este medio de enviar cartas para tratar de estar en contacto con la comunidad, pero sobre todo para tratar de guiarlos por el camino del bien. Y en ese sentido, uno de los problemas que comienzan a presentarse en esta comunidad es que hay personas que, acudiendo a ciertas filosofías, que acudiendo a ciertas ideologías, comienzan como a irse filtrando dentro de la misma mentalidad de la gente y comienzan a meterle ciertas ideas. Puntualmente, una de estas ideas es de que Jesús no es la plenitud de la revelación, y como tal Jesús solamente es un medio para que ellos lleguen a un conocimiento más profundo de la vida espiritual. Situación que ciertamente pues comienza a confundir bastante a la gente, y que por desgracia muchas veces no somos conscientes de esta realidad. Y lo digo porque aunque ese fue otro tiempo, pero también en nuestra época actual comúnmente suceden ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces nos invitan de repente a algún cierto tipo de grupo, algún cierto tipo de comunidad, para tratar de transmitirnos un mensaje supuestamente cristiano, ¿verdad? Un mensaje que está basado en las enseñanzas de Cristo, pero que siendo conscientes solamente utilizan a Cristo como un medio para ellos poder proporcionar o meter sus ideologías, y ciertamente una vez encaminados, pues llevarlos hacia otro tipo de religión, hacia otro tipo de creencias espirituales. Es importante, hermanos, en medio de esta situación, que seamos conscientes de ellos y estemos alertas. ¿Por qué? Porque sobre todo en la época actual estamos recibiendo constantes influencias de ideologías, sobre todo orientales, ¿verdad? O de la India. ¿A cuántos de nosotros no nos han invitado, por así decirlo? Vamos, te invito a esta clase de yoga, vas a ver cómo te va a ayudar, te vas a sentir bien tranquilo, bien a gusto, bien relajado. Y sí, en un primer momento cuando vamos todos, pues nos sentimos muy bien, ¿verdad? No nos contradicen en nada, casi te están diciendo, es lo mismo, nomás que es acá más profundo, y de tal manera que empiezan poco a poco a meterse, que cuando menos acordamos, prácticamente pareciera ser nosotros que somos más creyentes de este tipo de corrientes que del mismo Cristo. Primer elemento que San Pablo quiere puntualizar: Cristo es el único Salvador, ¿sí? Cristo no es un medio, Cristo es el fin al cual todos anhelamos llegar. Por ello es importante, hermanos, que reconozcamos que todos los demás elementos son medios, pero tengamos cuidado de que esos medios verdaderamente nos lleven a Cristo y no nos confundan y nos separen de los verdaderos medios, de los verdaderos caminos de la salvación. Por ello, hermanos, aquí un papel fundamental juega la palabra de Dios. Aprender a confiar en ella,
Aprender a ser conscientes de que esa palabra es reflejo de la voluntad y el deseo de Dios para llevarnos a la salvación. Y digo esto porque creo que el pasaje del día de hoy es bastante esclarecedor. Escuchamos cómo Pedro, siendo un pescador experimentado, escuchamos cómo Jesús nomás le dice ahora: agarra tus redes y échalas allá. Pónganse a pensar, o sea, no tenía ninguna relación Pedro con Jesús. Pedro, él era un pescador avanzado, ¿verdad? Con una amplia experiencia. ¿Por qué entonces Pedro le hizo caso a Jesús si para él era un desconocido? Si él no sabía quién era. Y para empezar, pues Jesús no era un pescador, Jesús era un carpintero, ¿verdad? Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Escuchamos cómo en el Evangelio del día de hoy comienza diciéndonos que Jesús estaba predicando, ¿verdad? Jesús estaba hablándole a toda la comunidad. Y después de esa predicación es cuando invita a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que en medio de esa predicación Pedro escuchó algo. En medio de esa predicación Pedro alcanzó a experimentar en su corazón que él hablaba con palabras diferentes, que sus palabras no eran meras filosofías, que sus palabras no eran meras corrientes, que sus palabras tenían algo que lo llenaba de esperanza y que lo llevaba a confiar plenamente en Jesús. Bueno, ese algo que experimentó Pedro, pues es precisamente la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios no es palabra humana. La palabra de Dios tiene esa gracia fundamental que lleva a transformar nuestros corazones. Me llama a mí mucho la atención, les soy sincero, a veces pues preparo ampliamente mis reflexiones, veo por dónde voy a ir, qué voy a hacer, qué elementos voy a puntualizar y todo eso. Y al final de la misa, ay padre, muchas gracias porque dijo esto y esto. Y yo me quedo pensando, dije, pues esto que dije nomás era como una especie de interludio para otro tipo de expresión o para otro tipo de ideas. Curioso, hermanos, pero a veces nosotros pensamos transmitir una cosa, pero al final de cuentas es la palabra de Dios la que llega a nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros de repente participamos en alguna celebración en la que por diferentes situaciones no entendemos ampliamente lo que trata de comunicarnos el sacerdote? Pero de repente hay una frase, hay una expresión, hay una palabra de la Sagrada Escritura que nos cala tanto en el corazón que incluso se convierte en respuesta para muchas de nuestras interrogantes, para muchas de nuestras inquietudes. Por ello, hermanos, seamos conscientes, la palabra de Dios no es una filosofía. La palabra de Dios no es un mero pensamiento. La palabra de Dios es salvación. Y si nosotros confiamos verdaderamente en ella, veremos cómo esa semilla que se siembra caerá en tierra abundante y produciremos frutos al 100%. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios que nos ayude a no caer en la tentación de buscar respuestas en ciertas ideologías que lo único que buscan confundirnos, que lo único que buscan es engañarnos. Que pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque recordemos, Jesucristo no es un medio, Jesucristo es el fin al cual todos anhelamos llegar plenamente algún día.